¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en la redacción abierta de Intereconomía. Le voy a pedir a mi compañera Raquel o a Polonio, quien corresponda, que me quiten, efectivamente, saben ustedes que mis compañeros siempre son raudos y veloces. Son las 7 de la tarde. Las 6 de la tarde en Canarias, vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, hasta las 8:30 de la tarde, que es la hora en la que empieza el informativo de Intereconomía, de 8:30 a 9:30, el informativo de Intereconomía. Y de 9:30 aproximadamente a las 10 menos cuarto, un programa que, pues, si usted tiene a bien y no tiene otra cosa que hacer, pues quizá debería verlo, pero si no, tampoco es gran cosa. El programa de este señor Fernando Paz, que es un extraordinario programa, que se llama Tiempos Modernos y que aborda, además, que sepas que siempre lo anuncio en tu programa, casi todos los días anuncio que de 9:30 a 10 menos cuarto hay un programa fantástico de historia, en el que, eso sí, la gente siempre me dice, y seguro que a ti también te lo dicen, Fernando, se hace muy corto. Pues prefiero eso que me digan que se hace muy largo. Es un programa de 15 minutos en el que se procura, con un experto en la materia, hablar de un asunto con cierta profundidad, toda la profundidad que se puede abordar en 15 minutos, pero sí que es verdad que son pildoritas muy interesantes sobre la historia contemporánea, no, porque ya se ha abierto un poco el abanico, ¿no, Fernando? Ya se habla... Sí, a otros periodos históricos, incluso a cuestiones que no son estrictamente históricas, algunas cuestiones de tipo cultural, literario. En fin, vamos abriéndolo un poquito más para todos los públicos, no que sea estrictamente histórico, aunque el enfoque principal es ese, desde luego. Es un programa que, ya digo, se llama, funciona en nuestra televisión, funciona muy bien desde hace, pues creo que ya va para un año, ¿tiene el programa? Esparza y tú has tomado el relevo. Casi dos. Un año y medio, Largo, sí. Que funciona, es uno de los programas que funcionan bien en la tele y que funcionan muy bien también en Internet, porque ya digo, en 15 minutos uno puede aprender un asunto concreto de la historia de una manera muy didáctica, muy pedagógica. Fernando, vas a ofrecer una plática, que me gusta esa palabra, tan en desuso en nuestro país, sí. y tan... Muy mexicana, exactamente. Muy del español de México. En Hispanoamérica funciona, pero aquí lo de las pláticas queda como un arcaísmo. Vas a ofrecer una plática, una conferencia en el Club de Amigos de Intereconomía sobre el constitucionalismo español, las constituciones. El día 4 de diciembre, en efecto. Por la 4 tarde. de diciembre. Supongo que a las 6, aunque no tengo el horario exacto. Eso te iba a decir, normalmente son a las 18 horas, que son las 6 de la tarde, 4 de diciembre, Club de Amigos de Intereconomía. Vamos a ver, Raquel, si podemos ver el teléfono del Club de Amigos de Intereconomía, mientras Fernando nos explica en qué va a consistir. Hay que decirlo. Martes. Porque es la semana del puente. Y entonces, aunque normalmente yo suelo hacer estas cosas en jueves, pero siempre en el Club de Amigos, pero en esta ocasión es el martes precisamente por razón del puente. Y además, 2 días después, 48 horas después, se cumple el 40 aniversario de la Constitución Española, que aprovechamos la efeméride. 91-616-2464, club@intereconomia.eu. 7 constituciones que en nuestro país han sido, desde la PEPA a la del 78, que, como digo, el 6 de diciembre cumple 40 años. Cuéntanos, ¿qué vas a explicarle a los amigos, Fernando? Bueno, pues un poco una historia precisamente de eso, ¿no? Que el constitucionalismo, que es, en fin, lo que ha llenado políticamente casi, podemos decir, bueno, casi, ¿no?, los 2 últimos siglos de historia de España, con unas constituciones que han ido modificándose a lo largo del tiempo, digamos, en su letra, desde luego, pero también en su espíritu, ¿no? Y desde la primera, de 1812 hasta la última, pues los cambios que ha habido, que han reflejado la España liberal por un lado y luego por llamarlo así, la apertura democrática, es del liberalismo a la democracia. Y un poco, pues, en fin, cada constitución, sin entrar excesivamente en cuestiones nominalistas, sino dando un enfoque más general, pero en fin, también hablar un poquito de cada una de esas constituciones, porque el concepto de constitución ha cambiado mucho del siglo XIX al siglo XX-XXI, desde luego mucho. Alguien podría pensar que nos vamos a enfrentar a una narrativa legalista. No es el caso. Te van a servir las constituciones casi para hablar de la historia de España en los últimos 2 siglos. Efectivamente, y para hablar de cuál es el espíritu de las constituciones, el espíritu de la actual Constitución y cómo, como decía antes, cómo hemos cambiado, digamos, desde el punto de vista político, el enfoque de lo que es una Constitución, de lo que era una Constitución en el siglo XIX, que era casi un arma arrojadiza, al sentido más moderno de Constitución, que es el actual del 78, de la que vamos a hablar con sus aciertos y con sus errores, también, digamos, de su música y de su letra, de las dos cosas, de la letra y de lo que se quiso interpretar, pero sobre todo del concepto, digamos, político de lo que es una constitución y de lo que representa una constitución. Ha habido a veces en la historia de España muy reciente que la constitución ha sido sacralizada y ha habido otras veces, y lo estamos viendo ahora, que la constitución es casi abiertamente despreciada. Entonces habría quizá que encontrar un punto medio, como decía Aristóteles, ahí se encuentra la virtud, ¿no?
La Constitución, dices que a veces que ha sido sacralizada. Yo creo que en nuestro país, durante los últimos años, quizá hasta Zapatero, ha habido un relato, que sé que es una palabra que no te gusta demasiado, un relato muy favorable a la Constitución española, como una Constitución, en fin, en la que se generó un consenso inédito en nuestro país, una Constitución que integró, yo creo que esto a día de hoy ya no lo sostiene nadie, pero que integró a los movimientos nacionalistas, en fin, la Constitución más exitosa de nuestro país, la del 78. Y yo tengo la sensación que más o menos desde Zapatero a esta parte, ese relato se está deshaciendo. ¿Tienes tú esa misma sensación? Sí, es así, es así. Es así porque la Constitución se empieza a entender en lugar de como, digamos, lo que me refiero a lo que, como tú bien dices, es el relato. No digo que sea así o no lo sea en el sentido histórico estrictamente, pero sí que es verdad que el relato de la Constitución hasta Zapatero, hasta el año 2004, que es el año en el que cambia la historia de España, la historia contemporánea de España, hasta ese año la Constitución del 78 estaba interpretada como, digamos, el texto de la reconciliación, y ese era su valor esencial. A partir de ahí se produce una revisión de la Constitución, de lo que representa la historia de España, y prefiere subrayarse el aspecto, digamos, de continuismo con el régimen anterior, con el régimen de Franco, y por tanto pasa a ser, digamos, culpable del hecho de que no se haya producido una ruptura que era la propuesta ideológico-política de la izquierda en el año 76-77. 1812 yo creo que será la Constitución, la de la Pepa, más mítica, en el sentido de más, por supuesto, más estudiada, y la que ejerció mayor influencia en un mayor número de países. Se dice que fuimos por primera vez pioneros en algo, y en este caso de una arquitectura jurídica que para su tiempo fue muy avanzada, incluso a juicio de muchos demasiado avanzada, y que fue un ejemplo y un espejo en el que mirarse para muchos países. Bueno, dos cosas aquí fundamentalmente. Una, las dos cosas que acabas de comentar. Una, el hecho de que la Constitución española fue, digamos, el espejo en el que se miraron en otros lugares. Es cierto, incluso en las revoluciones de 1820, que es la primera, aunque más disminuida, pero la primera de las tres oleadas revolucionarias en Europa, el 20, el 30 y el 48, la Constitución de Cádiz fue, pues, ese espejo en el que se miraron muchos, en Portugal, en Italia también. O sea, no solo en América, que es habitual, no solo en América, que es lo las más... independencias americanas, sino en Europa también. En Europa también. Era la Constitución más avanzada que había en aquel momento. Tengamos en cuenta que cuando se proclama la Constitución, en Francia, por ejemplo, hay una Constitución mucho más restringida, mucho más conservadora después de la llegada de Napoleón. Por ejemplo, el papel que se otorga al Senado en la Constitución francesa de Napoleón es un papel que neutraliza el de la Asamblea Nacional Francesa, digamos. Es un Senado designado por Napoleón, y por tanto, como todo lo de Napoleón, es un compromiso entre lo revolucionario y lo antiguo, y el antiguo régimen. En cambio, la revolución de Cádiz, y esto es un aspecto muy interesante, es una revolución muy radical para su época, fundamentalmente por una razón, porque la Constitución se elabora en Cádiz, y Cádiz era la única capital de provincia española que quedaba al margen de la ocupación francesa. ¿Y qué tenía de particular Cádiz? Pues que Cádiz, desde la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo con la apertura de puertos de Carlos III, había desarrollado una burguesía comercial, una burguesía mercantil más abierta al mundo, y por tanto en contacto con las corrientes ideológicas de su época. Por tanto, digamos que en Cádiz se daban cita a los elementos más radicales, los elementos más liberales. De ese modo, la Constitución del 12 está fuertemente sesgada en favor del liberalismo, y no representaba, por tanto, verdaderamente la opinión pública del pueblo español de aquella época, ni mucho menos. Ya digo, por esa razón que acabo de decir, representaba una versión muy izquierdizada, o muy liberal, si se prefiere, por ser más exactos, de la opinión general del pueblo español, que era infinitamente más conservadora, si se quiere llamar así, infinitamente más, en fin, del antiguo régimen, más favorable al antiguo régimen de lo que la Constitución de Cádiz, desde luego, reconocía. Por eso aquello de que fue una Constitución adelantada a su tiempo, porque aún no encajaba en la idiosincrasia nacional. En la de España, desde luego, de ninguna manera. Y de hecho, pensemos que, por ejemplo, en español tenemos esa expresión de viva la Pepa referida a la Constitución. Es decir, se tomaba, perdónenme la expresión, como que la Constitución era un cachondeo, como que la Constitución consagraba una serie de libertades que el pueblo español en absoluto sentía y en absoluto demandaba. El pueblo que se había rebelado contra la ocupación francesa lo había hecho básicamente para reponer en el trono a Fernando VII, con todo lo que representaba eso, no por una cuestión, digamos, de adhesión a una persona física en concreto, sino por lo que representaba esa adhesión, que era la restitución en el trono de un rey absolutista. Con respecto a la Constitución vigente, la Constitución de 1978,
te hago la siguiente reflexión y a ver si me la compras, a ver si estás de acuerdo. A mi juicio, incluso ahora, la Constitución ha fagocitado deliberadamente una idea de España historicista, cultural, nacional, y ha revestido el patriotismo, ese término habermasiano de patriotismo constitucional, ha revestido el patriotismo de legalismo. Y cuando la izquierda, y esto en UPyD también fueron pioneros, habla de patriotismo, hay muchas veces que, o casi siempre, hablan de un patriotismo que tiene que ver con términos constitucionales, legales, como si desde los Pirineos hasta Gibraltar lo que hubiera no es una nación sino un Estado de Derecho. Esto, la Constitución española, a mi juicio, es en gran parte responsable. Y esto ha perjudicado mucho al relato nacional español en los últimos años. Claro, situar la nación en el hecho de que es una especie de contrato de carácter político, esto se oye mucho en la derecha, por ejemplo, que hay que defender España porque España es la garantía de nuestras libertades. Eso es un disparate absoluto, ¿no? El que España, el que el Estado de Derecho, el que el sistema actual pueda ser una defensa de las libertades, cosa que es discutible, pero el que lo pudiera ser eventualmente, o el que de hecho lo sea, me da lo mismo, no le dota de sentido a la historia de España, es exactamente al revés. Es decir, que no existe España para la Constitución, existe la Constitución para España. Y España, felizmente, es muy previo a la Constitución. Pero hay algunos que, como muy bien has dicho, ha recogido esa idea habermasiana de que todo lo que no sea el consenso, el pacto, llegar a acuerdos, no tiene valor. No tiene valor político ni valor histórico. Y, de hecho, lo vemos mucho en el nuevo, si se me permite, presidente del Partido Popular, cuando a la hora de abordar temas el máximo valor que le da a la defensa de cada una de sus posiciones no es el contenido de la posición en sí, sino el hecho de que obedeciera a una posición de consenso, por ejemplo. Me estoy evocando en este momento, aunque hay muchos más, el tema del aborto, por ejemplo, donde le dice que es defensor de la vida y luego defiende la ley del 85, la despenalización del 85, y la defiende por un argumento simplemente, porque es una despenalización que obedece a un consenso social. Eso es Habermas, en estado puro. Es que la derecha ha comprado el discurso progresista, ha comprado el discurso de Habermas. Al final es el hecho de que el consenso social es el único valor que merece la pena y que hay que defender. El resto queda al albur de que se produzca el consenso o no. El consenso social, el consenso social, político, todo tipo de consenso, se ha entronizado, se ha sacralizado, porque se ha puesto como la antítesis de lo que ocurrió en el 49 en Europa, de lo que ocurrió en el 14 en Europa. Es decir, se supone que estamos en un continente que ha sabido consensuar, y gracias a eso hoy vivimos en paz y con cierta prosperidad. Eso es una idea absolutamente hegemónica que muy pocos partidos políticos en Europa y en España ponen. ¿Existe alguno que combata esa hegemonía del consensualismo, por llamarlo de alguna manera? Hombre, yo creo que entre los partidos con representación parlamentaria en este momento, desde luego, no. Y sobre todo la izquierda utiliza esta idea habermasiana con un enorme cinismo. El problema es que la derecha se lo cree y la izquierda lo utiliza para conseguir la hegemonía ideológica, ¿no? Son posiciones diferentes, pero en torno a lo mismo. Los dos han comprado el mismo mensaje. El problema está en que el contenido filosófico de esa afirmación realmente es un contenido puramente progresista, que la derecha ha comprado completamente. Dime un aspecto positivo, no te reduzcas a algo anecdótico, algo que creas que tenga suficiente envergadura sobre el texto del 78. Bueno, yo creo que el 78, la Constitución del 78 es una constitución peculiar en la historia de España, entre otras por una razón. Las constituciones del 19 casi en su totalidad, aunque esto también hay que matizarlo, pero por decirlo de alguna manera, son constituciones que se lanzaban media España contra la otra media. Incluso dentro de la media España, la liberal, se lanzaban entre ellos, entre progresistas y moderados. Recordemos aquel texto, aquella cancioncilla popular que decía trágala, trágala Carlistón, trágala, trágala Constitución. Es decir, las constituciones se imponían. Ah, sí, pues ahora te voy a imponer una constitución que te vas a enterar, ¿no? Es decir, esa era la idea de la Constitución. La idea de la Constitución como algo de consenso, como un cauce en el que articular la convivencia nacional, es una idea muy posterior. La Constitución republicana era igual, era una Constitución heredera, mucho más parecida a las constituciones de agresión del 19 que la Constitución de consenso, o al menos pretendidamente lo era, del 78. Y yo creo que eso es lo mejor que tenía la Constitución del 78, que era un lugar al que iba a desembocar todo un proceso de transición que, por supuesto, no empieza el 21 de noviembre del 75, sino que viene de muy atrás y culmina
aunque luego realmente será la plataforma sobre la que se desarrolle, pero pretende culminar, digamos, ese proceso. Lo mejor de esa Constitución no es tanto la letra, sino la música, la pretensión, de culminar ese proceso de reconciliación, que se había producido, como digo, en España de facto décadas anteriores, y que el propio régimen de Franco, con la ley del 31 de marzo de 1969, pone punto final a todas las responsabilidades de la guerra, etcétera. Con lo cual, la pretensión de abundar en el consenso. La pretensión de abundar en la reconciliación. Eso es lo mejor que tiene. No tiene por qué ser consenso, es reconciliación, es otra cosa. No es lo mismo. No es lo mismo. La reconciliación es que, reconociendo que hay sujetos distintos, buscamos una forma de convivir sin agredirnos. El consenso es otra cosa, que no tiene nada que ver con eso. El consenso es tener que llegar a acuerdos, porque en el fondo son unos acuerdos que se basan en que en el fondo yo no tengo ninguna convicción. O sea, cuando Pablo Casado dice, yo estoy defendiendo la vida, pero me conformo, por decirlo de alguna manera, o lo que defiendo es la ley del 85, es que mi convicción superior, mi convicción está, por decirlo en una frase, no sé si feliz, pero que creo que lo resume bien, está antes la paz que la justicia, mientras que la reconciliación es lo contrario. El consenso es, vamos a llevarnos bien, aunque yo tenga que renunciar a mis convicciones. ¿Cuántas veces no hemos oído ese tipo de posicionamientos cuando se dice, sí, yo defiendo la vida, yo nunca abortaría, pero el que quiera, el que no crea que abortar es un crimen, pues hay que permitírselo, ¿no? En función de que del consenso social. Entonces, es cuando se sitúa el consenso social como máximo valor. Cuando se cree en la justicia, pensamos los que creemos en eso, que si hay que imponer la justicia a costa incluso del consenso social, hay que hacerlo. Está antes la justicia que la paz. Hay quien piensa, mucha gente que piensa que la paz está antes que la justicia. Por lo tanto, no son conceptos equivalentes ni mucho menos. Como proyecto de convivencia, la reconciliación es inevitable y deseable. Como proyecto político, el consenso es algo verdaderamente execrable. Antes la verdad que la paz. ¿Esto quién lo dijo? Antes la justicia que la paz, o antes la verdad que la paz. Pues yo creo que cualquier persona... No sé si Pío Baroja o el otro vasco de la generación del... Hombre, hay una frase en sentido contrario que es de Goethe, que dice, prefiero la injusticia al desorden, si se quiere trasladar a esos términos. Bueno, pues haya cada uno, es decir, prefiero que la sociedad tenga una estructuración repudiable, pero con tal de que a mí no me molesten y, en definitiva, de que haya consenso. Prefiero la paz a la justicia. Eso es lo que se está diciendo, y realmente no en vano, pues la situación política que tenemos hoy en Europa y en España concretamente refleja exactamente eso, que se prefiere la paz a la justicia, incluso si la paz es a costa de la justicia, y eso es lo que está pasando hoy en España. Te he preguntado por el aspecto más positivo, que tú has señalado como no como el consenso, rechazas ese término. Absolutamente. Pero, el aspecto más negativo. Yo creo que lo tenemos todo claro. Yo creo que sí. Yo creo que el aspecto más negativo es el que está amenazando hoy la existencia de la nación española. Y creo que es el haber introducido lo de nacionalidades en el texto constitucional y el haber consagrado un Estado que se está volviendo contra la unidad nacional de un modo que está destruyendo la nación española, que es al final. La nación española es la culminación, nación política y nación histórica es la culminación de un proceso que tiene más de 1500 años. Y entonces, claro, es que no se trata de la defensa solo de un Estado de Derecho, que sería importante, indudablemente, el Estado del imperio de la ley, pues lógicamente lo que todos aspiramos, pero no sería solamente eso, sino que es la destrucción de un ente histórico, de un sujeto histórico, como es España, la nación española, la nación en sentido histórico que luego culmina en sentido político. Y le ha hecho un daño enorme esa inclusión del término nacionalidades. Hay una cuestión que a mi modo de ver es insoslayable. El otro día Borrell hacía un flaco favor a la nación española cuando en una entrevista a la BBC reconocía abiertamente que Cataluña es una nación. Oiga, si Cataluña es una nación, entonces Cataluña tiene derecho a un Estado. Eso es así. Solamente le podemos negar el carácter, digamos, o la licitud de la independencia si Cataluña no es una nación, que evidentemente no lo es, pero al reconocérsele desde ese punto de vista, pues estamos perdidos. Tendrían razón en ese caso los independentistas catalanes. Si reconocemos que es una nación, es así, porque además, al reconocer que Cataluña es una nación, evidentemente estamos diciendo que España no lo es. No puede ser lo mismo el todo y la parte. ¿Puede haber un círculo de círculos? Sí. Puede haber un círculo, eso es verdad, puede haber un círculo de círculos, pero porque en ese caso... No puede haber una bicicleta de bicicletas, pero sí que puede haber un círculo que integre a otros círculos pequeñitos. Podemos integrar muchos círculos en un círculo, eso es verdad, pero porque en ese caso, digamos, la afirmación de un círculo no desdice de la afirmación del círculo más grande, pero en el caso de la nación sí, no puede haber una nación dentro de una nación, puede haber una nación dentro de un imperio. Cuando hay muchas naciones, ese es el problema, es que no le llamamos a eso nación, a lo que cuando
una entidad política está compuesta de entidades políticas más pequeñas, nunca decimos, si se trata de una nación, que está compuesta por naciones, sino por regiones. Si lo que sumamos son naciones y las incluimos en un círculo, a eso le llamamos imperio. Por eso hay un cierto discurso en la izquierda que dice que es que España efectivamente no es una nación, que lo que sí serían naciones serían el País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla y tal, que lo que sería España es un imperio frustrado. Me parece que es llevar el asunto demasiado lejos, pero tienen una sombra de verdad en cuanto a que España podemos decir que es antes imperio que nación. Y de ahí derivarían algunos de nuestros problemas. Claro, al ser antes imperio que nación, nación en sentido político, claro, cuando España se constituye como nación es al tiempo, la Constitución de Cádiz, nación política, es al tiempo de la pérdida del imperio. Y por tanto no se habría dado prácticamente nunca, salvo una década, no se habría dado el hecho al mismo tiempo de que España fuera nación e imperio, sino que la nación sustituye al imperio. Por tanto, la nación sería la concreción de un fracaso, del fracaso de un proyecto imperial. Y España nunca habría sido realmente una nación. Parte de la destrucción. Sería el resto de un imperio. Sería el resto de un imperio que se deshizo y que a su vez prolongaría esa dinámica de deshacerse, de fragmentación. Eso es, dentro, con el País Vasco, con Cataluña y con Galicia. A mí me parece que eso, aunque tiene un cierto referente en la realidad, porque es verdad que los nacionalismos surgen casi inmediatamente, un poquito después de la pérdida de América y al tiempo en que todavía no hemos perdido las últimas colonias, pero se potencian enormemente tras el 98, tras la constatación del fracaso de España. En ese sentido es verdad que tiene una conexión con esa idea, pero me parece sinceramente que es llevarlo excesivamente lejos. España sí es una nación y sobre todo cuando se niega que es una nación, lo que se quiere negar es que sea una unidad, ¿no? Ahí, con respecto a esto que dices de la pérdida de las últimas colonias, no es las del principio del siglo XIX, sino las del final del siglo XIX, Puerto Rico, Cuba y Filipinas, Jesús Lainz, en sus libros, aporta una documentación muy interesante que son periódicos catalanes y en catalán, por ejemplo La Veu de Cataluña, los meses previos a la pérdida de las colonias del 98 y los meses posteriores a la pérdida de las colonias. Los meses previos son la prensa más ardorosamente patriótica de toda España, y meses, no estoy hablando de décadas ni de años, estoy hablando de meses posteriores a esa pérdida, empiezan los mismos redactores, los mismos directores, los mismos periódicos a procurar soltar amarras. La misma gente, coetáneos, con una diferencia de meses. Eso es porque en realidad la nación no está forjada en lo sentimental, en lo cultural. El liberalismo habría fracasado en su vocación en el siglo XIX de forjar una nación bien hecha. O sea, lo que se deriva de aquello, perdón, lo que se deduce de esas actitudes periodísticas era que existía un vínculo comercial, crematístico, material, pero que España no estaba en Cataluña. Claro, sí, depende, lógicamente, depende de cómo lo consideremos. Vamos a ver, es que aquí entra la cuestión de los intereses. Al final, es verdad que el dinero no tiene patria. Los intereses... Cuidado que se te ha caído el... Perdón. Espera. Ya, así, lo que pasa es que tengo que ponerme esto. Bueno, a ver si se sostiene ahora. El dinero no tiene patria, dices. El dinero no tiene patria. Y la patria, en definitiva, es patrimonio del pueblo llano. Esa es la realidad. El pueblo llano en Cataluña era español, españolísimo. Primeros que se sublevan contra la invasión francesa, por ejemplo. Encontramos sublevaciones de todo tipo, eso es indudable, pero en el nombre de España y del rey, contra los franceses en este caso, ¿no? O sea, que esa prensa no era en realidad sintomática de un estado de ánimo generalizado en Cataluña. El pueblo sí que estaba... Es que quien traiciona a la patria española... Son las élites. Claro, es la élite catalana, es que es la burguesía, es que ha sido siempre así. Y son proyectos que empiezan en la derecha social, que empiezan entre las clases privilegiadas, que esas sí que son las que se pueden desentender el concepto de patria. Hoy lo vemos en el problema que tenemos planteado de la globalización y de la identidad. La globalización es algo de las élites, fundamentalmente. Los pueblos no son globalistas, pero son las élites las que sí son globalistas. Un ejecutivo que hoy lo es de una compañía aérea española muy importante y pasado mañana es ejecutivo exactamente igual de una compañía de... no sé, pues de informática en Estados Unidos, otro que pasa de una explotación de petróleo en Argentina a dirigir una construcción de carreteras y puentes en China. Esa gente, por decir, no digo exactamente esa gente, pero digo esa mentalidad es la que hace que las élites en gran medida no tengan patria y que sean las impulsoras efectivamente de esos proyectos globalistas. Pero los pueblos siguen defendiendo su identidad y en Europa estamos teniendo, yo creo que buena muestra de ello, de un cierto despertar de gente que ha dicho no me quites mi identidad porque es lo único que tengo.
Bueno, Fernando Paz, hemos estado hablando de la Constitución del 78, también algunas pinceladas de la del 31, la PEPA, la del 12, pero nos quedan toda una serie de constituciones, 4, por ser más concretos, en el siglo XIX, que se abordarán, junto con las otras 3 que sí que hemos dado alguna pincelada, en esa conferencia de Fernando Paz el próximo 4 de diciembre, martes. Si quieren ustedes apuntarse, 91 616 2464. Fernando, ha sido un placer, mil gracias. Digo, don Rafael. Y como siempre, no dudo, creo que en tu caso ni siquiera hace falta que anime a la gente a ir, porque siempre escuchar a Fernando siempre es un espectáculo y además ustedes siempre llenan cuando va Fernando. De manera que gracias y nos vemos el próximo 4 de diciembre. Mil gracias. Aprovecho además que nos estamos hablando de constituciones para que sepan, para que conozcan que nosotros en Intereconomía tenemos a disposición de quien lo solicite este pack de constituciones españolas que además les vendrían fenomenal para entender mejor esta conferencia de Fernando Paz. Son 7 constituciones con un 8º libro de interpretación. Además, como lo pueden ustedes solicitar y en solo 48 horas lo tienen en su casa, pues pueden incluso llegar a tiempo a la conferencia de Fernando Paz. En estos tiempos de incertidumbre que vivimos, lo más positivo que nos ha ocurrido a los españoles es que hemos vuelto a descubrir quiénes somos y cuál es nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad. Una forma excelente de acercarse a todo eso es a través de nuestras constituciones, las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han expresado el alma de una sociedad. El Grupo Intereconomía le ofrece un precioso álbum con unas ediciones muy cuidadas y un texto de interpretación. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será gran regalo para usted y los suyos al precio de 99 €, gastos de envío incluidos para la península. Para envíos a Baleares, los gastos serían de 10 €, para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 €. Recibirá su pedido en un plazo máximo de 48 horas. El pago se realizará contra reembolso en efectivo a la entrega del paquete. Puede realizar su pedido en el teléfono que usted está viendo en pantalla, el 91 616 2464, o en el correo electrónico club@intereconomia.eu, indicando nombre y apellidos, dirección completa, código postal incluido y teléfonos de contacto, preferiblemente móvil. No deje pasar esta oportunidad. Ya sin más dilación nos vamos a publicidad, porque a la vuelta estamos de nuevo con nuestro amigo David Felipe Arranz. Vamos a hablar de libros, además que tienen mucho que ver con la actualidad, con un señor italiano, un genio del séptimo arte, que murió hace apenas 24 horas, y algunos de esos libros de los que nos va a hablar David tienen que ver con ese hombre. A la vuelta de publi. Bueno, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 19:31 minutos. Hemos estado hablando con Fernando Paz de las constituciones que en nuestro país han sido 7, más concretamente. Bueno, pues este pack de las constituciones españolas se incluye las 7, más un 8º librito, que es este, que es un libro de interpretación de esas constituciones. Bueno, ya saben ustedes que nosotros vendemos este pack, pero a todos los asistentes a esa conferencia, a la conferencia de Fernando Paz, el próximo 4 de diciembre a las 18 horas en el Club de Amigos de Intereconomía, repito, a todos esos asistentes, entre todos se sorteará un pack como este. De manera que mayor aliciente para acudir a esa conferencia de Fernando Paz. 91 616 2464, llámenos en memoria, no hace falta que lo vea ahí, ¿qué les parece? Solo me he tardado 3 meses en memorizarme un telefonito. Pues eso, que sepan que se va a sortear. David Felipe Arranz, ¿cómo estás? Buen hombre. ¿Cómo estás, querido? Por fin, te encuentras? por fin. Bueno, pues a juzgar por lo que me dicen las mujeres, bastante bien. Pero, ¿Sí? ¿Te dicen eso? pero tampoco quiero que se me suba mucho a la cabeza. Ya te veo con ojos de la amistad, ¿eh? Bueno, la amistad y el amor fraterno. Bueno, entonces me parece fantástico. David Felipe Arranz, por fin he conseguido por fin. Traérmelo, porque lleva dándome largas desde hace varios meses y ya era hora de que vinieras. No me da la vida, no me da la vida, querido. Bueno, ya saben ustedes que David Felipe Arranz es periodista, es profesor de periodismo, ahí estamos. Es comunicador, es premio que ha recibido Antena de Plata, iba a decir, sí, de bronce no, Antena de Plata. Tenía que haber sido de oro, pero bueno. La de plata está bien, está bien. Te iba a decir, además que la has recibido recientemente, hace muy poquito, por tu programa El Marcapáginas. De manera que lo primero es darte la enhorabuena. Muchas gracias. Porque es un programa, como hay pocos, no es una frase hecha. Es que
no sé si hay pocos o no hay ninguno. Pues ya pocos, queda el ojo crítico en Radio Nacional y me parece que ya no más. Es un programa que tiene mucho que ver con, que ha sido premiado, como digo, y que tiene mucho que ver con lo que hacemos David y yo aquí en esta sección suya. Hay que explicarles que hemos cambiado porque los lunes me coinciden las clases en este cuatrimestre y entonces no me da tiempo a venir, porque venía yo con la lengua fuera, entonces los martes mejor. Pues ahora va a tener un poquito más de tiempo, vamos a estar media horita para hablar sobre libros. Aparte de todo eso que hace David, él también le da tiempo a escribir su columnita semanal en el Norte de Castilla, periódico decano de la prensa española. Es el más antiguo ahí. Creo que es el Faro de Vigo, ¿eh? ¿Tú crees? Creo que es el Faro de Vigo. El Norte de Castilla es, por supuesto, centenario, pero creo que el ABC también, quedan muy poquitos que tengan más de 100 años, pero creo que el Faro de Vigo es el más antiguo que queda en nuestro país, pero el Norte de Castilla, qué duda cabe, además con esa tipografía germánica que aún conserva, qué bonita es. Bueno, pues él escribe y también lee mucho. Lee de manera compulsiva. Ayer hasta las 3 de la mañana no puede ser esto, no puede ser esto. Y esta mala vida. Eso también me pasa a mí de acostarme, o sea, leer, se me pasan las horas volando, leyendo. Aunque te confieso que desde que tenemos esta maldita maquinita y las redes sociales, leo menos de lo que leía. ¿Tú cómo lo haces para aislarte? Yo leo más. ¿Tú lees más? O sea, leo más noticias y redes sociales, sí, pero menos libros. Es que a mí el papel me atrae mucho. Tú te acuestas a las 3 de la mañana leyendo y ¿a qué hora te levantas? Porque te levantarás cansado. A las 8 y algo, 8 y cuarto, 8 y... Sí, duermo poco, la verdad es que... Pues malamente. Bueno, el y caso es que... me está viendo mi madre que me va a reñir luego, mamá. ¿Cómo se llama? Un beso, se llama Feli. Feli, no, un saludo. Bueno. ¿Vive en Pucela? Vive en Valladolid, sí. Qué bonita ciudad. Me está viendo Qué ahora. maravilla. Pues un saludo, Feli. Que voy a dormir más, te lo prometo. te lo prometo. Te va a llamar y te va a dar una charla ahora. No, me la da todos los días. Bueno, vamos a hablar, como les decía antes, de libros, pero además con una excusa perfecta, que Dios quiera que no la hubiéramos tenido esa excusa, porque se trata de que ha muerto Bernardo Bertolucci. Ha fallecido ayer Bernardo Bertolucci, que es un cineasta, yo diría, de la pasión humana, de los conflictos emocionales, de las relaciones interraciales, un cineasta del amor, un cineasta de los conflictos del amor, de personajes con vidas muy vividas al límite, muy aventureras, vidas muy sutiles de sentimientos, de trenzados muy complejos de relaciones, y era un gran lector. Y yo le quería hacer un homenaje a Bernardo Bertolucci trayendo una serie de libros que a él le apasionaron, como las historias que cuenta, y que en esa inteligencia suya y en esa sensibilidad que tuvo el director y autor de Novecento, el autor del Cielo Protector, de tantas películas maravillosas, Belleza Robada, con Liv Tyler, tenía su biblioteca, tenía sus favoritos y afrontó adaptaciones literarias muy sugerentes que a los telespectadores de tu programa les va a encantar, les va a sorprender. Vamos a empezar, Raquel. El orden de los libros va a ser el orden de las piezas audiovisuales que nos ha seleccionado David. Y ya me contarás el doble de Dostoyevsky, ¿qué tiene que ver con Bertolucci? El doble de Dostoyevsky es... ¿Cuántos años tiene? Pues, el doble es de 1846. Un siglo y medio, fíjese. Y vamos a ponerlo aquí que se pueda ver ahí. Sí, aquí la 3 la Una va a de esas cubiertas de Alianza Editorial. Y he elegido esta edición porque el doble cuenta la historia de un funcionario, de un tipo que, fíjate qué mensaje tan interesante tiene Dostoyevsky, año 1846, que para poder medrar, para poder crecer en la sociedad burócrata, tiene que desdoblarse, tiene que construir una personalidad en paralelo que no se corresponde con sus códigos éticos. Es decir, el tipo, que se llama Yakov Petrovich Goliatkin, es un humillado, muy dostoyevskiano, muy ruso. Es un hombre que tiene un superior, que es un tipo muy vertical, de ordeno y mando, con una estructura oficinista muy típica, y nuestro héroe tiene que practicar una serie de cosas que él, en circunstancias normales,
no haría. No hubiera tolerado. Y tú te acuerdas de una película que es El Club de la Lucha. El Club de la Lucha es un tipo que desarrolla dos personalidades, una agresiva y otra, pues un individuo más pacato, ¿no? Es el dilema entre las dos personalidades. Y Bertolucci se quedó fascinado por esta historia de Dostoyevsky. Y fíjate, de las primeras películas que él dirige, Partner, que es el socio, el socio es un poco como el amigo, es del año 68, y es un chico que desarrolla esa doble personalidad para poder vivir en una sociedad muy agresiva, muy competitiva, y llega a ser esa personalidad tan sólida que convive con ella a diario, es decir, casi podríamos decir que es como una bipolaridad, es un fenómeno. De todas maneras, fíjate, yo creo que Dostoyevsky en esta novela del doble explica muchísimos casos de conducta bipolar que estamos viendo en la sociedad actual, es decir, personas que actúan en su vida cotidiana, familiar, íntima de una manera, pero que en un ámbito competitivo y extremo se comportan de otra. Y si tú pusieras... ¿Quién no es un poco así, David? ¿Quién es exactamente igual con su familia, con su madre, que con sus compañeros de trabajo? Yo soy igual, mamá, tú lo sabes. Yo soy igual. No, pero quiero decir, pero es un comportamiento muy extremo, o sea, como está muy polarizado, ¿no? Bueno, pues fíjate que llega a la patología, vamos. Llega a la patología y se anticipa a Kafka, ¿no? Porque estas asociaciones de dobles, asociaciones que representan frustraciones, anhelos y vicios que él no se atreve a poner en práctica, te recuerda también una historia, yo creo que hemos hablado de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Cuando Dorian Gray consigue que el cuadro vaya envejeciendo mientras que él permanece eternamente joven, ¿no? Todas las podredumbres, todas las fatalidades en las que él incurre van estropeando el cuadro. Bueno, pues vamos a ver ese momento de Bertolucci, año 1968, Partner, que es el socio, el otro, que se basa en el doble de Dostoyevsky. Venga, vamos a ver esa pieza. Hai promesso che mi parlavi dello spettacolo. Te ne parlerò un po' per giorno. Incomincia, sarà terrificante. Hai promesso che mi parlavi dello spettacolo. Il contrabbando della poesia. La fatuità dei moribondi. Ahí estamos viendo, David, el doble. Estamos viendo el doble. El doble lo construye el protagonista como una lucha por sobrevivir dentro del sistema. Es un método de, vamos a decir, cómo afrontar la meritocracia, cómo afrontar la superación y la vida profesional feliz, sin renunciar a elementos propios, ¿no? Y la novela de Dostoyevsky parte de un almuerzo que celebra el jefe del protagonista para celebrar el cumpleaños de su hija. ¿A quién no invita? A este hombre. Entonces se agarra tal cabreo que a la vez que ocurre eso, resulta que en la oficina hay un tipo que se le parece mucho y empieza a proyectar este hombre cómo sería su vida si ocupase el lugar de ese otro tío, que es el que consigue, si fuera él, que es el que consigue ir trepando, es el medrador dentro de la oficina y consigue esos objetivos que él se había propuesto. Y entonces esa lucha que tiene está muy bien reflejada en la película del doble de David, Bertolucci, ¿cómo de culto y de intelectual ha debido ser para nutrirse de estas obras? No todos los directores de cine son así. O sea, Los grandes suelen ser unos voraces lectores de gran literatura. Sí, sí. Cuando tú tienes un gran cineasta, desde Kurosawa a John Huston, a José Luis García, a García Berlanga, sus bibliotecas son inmensas. O sea, Jean-Jacques Annaud, que hablaremos del Nombre de la Rosa próximamente, son bibliotecas inmensas, son voraces lectores. Y aprovechando de tu condición de periodista y de profesor de periodismo, obviamente, por una cuestión básicamente cronológica, los cineastas se han nutrido de esto,
de lo que llamamos una novela, que es una sucesión de páginas, una historia contada en una sucesión de páginas. Pero se está dando, o lleva ya algunas décadas, pregunto, dándose el proceso inverso, es decir, que los novelistas escriban como son las películas. Efectivamente, de hecho, o sea, no solamente eso. Con la tensión cinematográfica. No solamente eso. A ver. Los grandes sellos, no vamos a hacer aquí marca de ninguno, ni publicidad, pero los grandes sellos, yo lo sé por amigos míos, y lo sé porque he visto los contratos. Sellos editoriales, ¿te refieres? Sellos editoriales ya tienen una cláusula donde incluso te dicen: hagas este libro de forma propicia para su inmediata adaptación cinematográfica. No me digas. Sí, señor. Dentro de la construcción del bestseller está la posibilidad, de hecho, cuando hay un bombazo de taquilla en España, que mire usted qué raro eso, pero cuando hay un bombazo de taquilla de cine español, te das cuenta, Rafa, de que a los 6 meses aparece la novela, o al revés, aparece la novela y ¿qué ha pasado? Está la película, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo se han puesto de acuerdo? Porque ya está la productora trabajando en el guión casi en el momento en que el escritor la entrega. Eso la gente no lo conoce, porque el producto cultural ya se transforma en un objeto de marketing. No es como los tiempos de Borges, de Dostoyevsky, no tiene nada que ver, o incluso del propio Paul Bowles, del que hablaremos luego, ¿no? Ya automáticamente es un producto cultural, una mercancía con su derivada cinematográfica y su derivada del bestseller, ¿no? Y eso, así te digo, o sea, hay casos, bueno, te puedo contar. Estoy pensando muchísimo. sobre todo en Pérez Reverte. Bueno, Pérez Reverte... Cuantísimas películas... Pérez Reverte es uno de los más adaptados, con bastante fortuna, por cierto. Yo creo que el Club Dumas, la Tabla de Flandes, ha sido una maravilla, ¿no? Yo creo que es una de las grandes películas del cine español. Lo que pasa es que él no es el caso más significativo, porque Arturo Pérez Reverte va muy por libre. Es verdad que tiene una narrativa muy guionizada, pero quizá no sería ese exponente. Yo estaría pensando, por ejemplo, en María Dueñas. María Dueñas, que automáticamente El tiempo entre costuras ya se convierte en una serie de televisión, ¿no? Casi son escritores que ya van pensando en la versión audiovisual, porque te digo una cosa, a mí no me hace mucha gracia, pero es el futuro de la literatura, porque tú te crees que... ¿El futuro de la literatura? El futuro de la literatura, cuando se publica un enorme libro... ¿Tú te crees que todo ese movimiento retroactivo entre el cine y la literatura no hace sino ayudar a que la industria funcione? Porque las novelas que salen solas sin su adaptación cinematográfica tienen una vida menor. En cambio, con las reposiciones de cine, con las reposiciones de televisión, hay reediciones, 30, 40, 50 ediciones, gracias a que cada vez que se emite la película, o cada vez que se recupera, o cada vez que se pone en televisión, pumba, se produce una subida de... Entonces, claro, los editores están pendientes de que esa retroactividad esté alimentada. O sea, estamos hablando ya de productos culturales integrales. Sí, es decir, eso es. Que sirven para la televisión. Lo que diría un marketingiano, un 360. Y la primera vez que se lo oía a los marketingianos, con los que me llevo también, entiéndaseme la ironía. Hablamos lenguajes distintos, ellos y yo, pero no pasa nada. Y entonces... Pero yo no me refería tanto, que es muy interesante lo que has contado, y yo desconocía los planes integrales. Que existiera ese proyecto integral. Pero me refería al estilo, ponte hace 20 años, estilo de novelistas que por la influencia cinematográfica escribe como ve cine. Y porque está pensando ya. Y porque está pensando en términos y en lenguaje cinematográfico. Porque en la narrativa, en la estructura narrativa... Esto se ha dado. Hombre, claro. En la estructura narrativa él está pensando ya en la adaptación. O sea, y él ha hablado ya con su editor. Estos grandes nombres ya han hablado con su editor. Ya les ha dicho, oye, no te preocupes, que hay 2 o 3 productoras con las que nosotros trabajamos, con las grandes productoras cinematográficas trabajan con editoriales. Y hay grupos de comunicación que tienen editoriales y cinematográficas. Y la productora cinematográfica. Y no estoy pensando en... Efectivamente. A ver, porque nos quedan 15 minutos. Jorge Luis Borges. Bueno, esto va a sorprender mucho a la audiencia, porque ¿quién iba a pensar que Bernardo Bertolucci era un fan de Borges? Resulta que una película del año 1970, que es La estrategia de la araña, que es una trama criminal, es un
joven que trata de averiguar el asesinato de su padre. Bueno, pues resulta que este largometraje se basa en un cuentecito de Borges que se llama El tema del traidor y del héroe, que Borges incluyó en un volumen que se llama Ficciones, que es de 1944, y que bajo el epígrafe de artificios dentro de ficciones apareció en la revista Sur. Bueno, pues es un argumento que Borges dice, el propio Borges, que imaginó una de sus frasecitas bajo el notorio influjo de Chesterton y del consejero áulico Leibniz. El tema del traidor y del héroe cuenta la historia de un investigador, que es Ryan, que descubre misteriosas coincidencias, como le gustaba hacer a Borges, entre la muerte de Julio César con la de un revolucionario inglés, en este caso Fergus Kilpatrick. Bueno, pues muere asesinado en un teatro la víspera de la revolución que había planeado. Lo interesante de esto es que aparecen a lo largo de este pequeño cuento unas relaciones con Shakespeare, como si el gran bardo hubiera determinado todo el asesinato, no solamente de Julio César, sino de este revolucionario irlandés. Tú sabes que Shakespeare tiene la mejor versión de la muerte de César, es el Julio César de William Shakespeare, que es un poco el que ha trascendido acerca de cómo un hombre de poder es traicionado por su séquito y apuñalado en el Senado, cosa que vemos casi a diario en los políticos, ¿no? Cómo se apuñalan, afortunadamente, simbólicamente, sí, de una manera metafórica. Que de una manera metafórica, pero Shakespeare recoge la muerte de Julio César con ese enfrentamiento que hubo entre Bruto y Marco Antonio, que dio lugar a la guerra civil del Imperio Romano. Bueno, pues vamos a ver la estrategia de la araña de Bernardo Bertolucci y ese joven investigador que va siguiendo los pasos del asesino de su padre, que por cierto es algo que es muy frecuente. El otro día me encontré con un amigo periodista y me dijo: yo he estado investigando el asesinato de mi padre porque la justicia no funcionaba bien y dio con el culpable. Bueno, te traerá exclusiva un día. Bueno, o que venga él y te lo cuente. Bueno, me encantaría. Sí, te lo contará él. Prefiero que te lo cuente él. Y lo mató ETA. Un buen amigo periodista, pero prefiero que te lo cuente él. Bueno, muy interesante esto, ¿eh? Te lo contaré. Sí. Bueno, vamos a ver la estrategia de la araña y ahora te lo cuento. Sí. Detto così il Signore ti berlo tutto. ¿Ya? Bueno, pues la trama de Borges habla de cómo James Alexander Nolan había traducido al gaélico los dramas principales de William Shakespeare, ¿no? Y un artículo de Suiza, es decir, todo ese ambiente intelectual influye en la trama de este pequeño relato y Nolan descubre que el traidor que buscaban era el mismo Kilpatrick, para no perjudicar a la revolución, es decir, la conexión entre la antigua Roma y la Irlanda de este Kilpatrick, para Borges, ya sabes que para Borges todo estaba conectado, ¿no? Todo tiene razón. ¿No te ha pasado muchas veces que de repente tienes un concepto, un autor, una noticia en la cabeza y de pronto al día siguiente o a las 2 horas, ¡pumba!, alguien te habla de esa persona? Pues esa es la teoría de Borges en este relato de Ficciones. Yo recomiendo la versión de Biblioteca Ayacucho, que es la canónica, ¿no? Es un libro que es difícil de encontrar ya, pero que es una joya porque es la más interesante, ¿no? Biblioteca Esta, Ayacucho, Biblioteca seguro Ayacucho. que en Amazon y en tiendas de segunda mano se puede encontrar. Ahí estamos. Nos queda muy El poquito cielo tiempo. protector. ¿Cuál de los dos prefieres que El olemos? cielo protector. El cielo protector. Paul Bowles. Os traigo, por favor, esta sí que hay que escucharlo. Alfaguara. Esta es una edición de Alfaguara, el cielo protector de Paul Bowles.
año 1989, Bernardo Bertolucci adapta una historia de pasión en Tánger, autobiográfica, entre él y su mujer. Y además, Jane Bowles es una mujer muy poderosa, con una pasión desbordada, hasta el punto de que, bueno, fue un matrimonio muy complejo, muy complicado. Tuvieron muchísima amistad con Orson Welles, Joseph Losey, John Huston, Salvador Dalí, y trata de cómo, después de 10 años de matrimonio, esta pareja viaja al norte de África en busca de experiencias que le den un cierto sentido a una relación desgastada. Es una década de convivencia, una pareja de neoyorquinos, como era el caso de Paul Bowles, el maravilloso escritor que nació en Nueva York. Pero ¿qué es lo importante de Bertolucci? Que tuvo la audacia, mi querido amigo, de meter a Paul Bowles en la propia película, y le dijo: di el fragmento de la novela que tú prefieras, y os lo he traído y os vais a quedar con la boca abierta. A ver. Je soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je fais faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche, la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. ¿Te has perdido? Sí. Como no sabemos cuándo vamos a morir, llegamos a creer que la vida es un pozo inagotable. Sin embargo, todo sucede solo un cierto número de veces, y no demasiadas. ¿En cuántas ocasiones te vendrá a la memoria aquella tarde de tu infancia? Una tarde que ha marcado el resto de tu existencia. Una tarde tan importante que ni siquiera puedes concebir tu vida sin ella. Quizás 4 o 5 veces, quizás ni siquiera eso. ¿Y cuántas veces más contemplarás la luna llena? Quizás 20. Y sin embargo, todo parece ilimitado. Bueno, esa era la conversación a la que te referías. Eso es. De Paul Bowles. Paul Bowles, El cielo protector, con la versión cinematográfica con Deborah Winger, John Malkovich, sobre la desintegración de una pareja. Hay una teoría psicológica que es cuando una pareja que lleva muchos años conviviendo los deslocalizas de su hábitat natural y los llevas a un sitio como puede ser el norte de África, con otra cultura, en contacto con una naturaleza exuberante, entra en crisis. Es decir, todas las diferencias afloran, ¿no? Hay parejas muy consolidadas que disfrutan con el viaje, pero en este caso, lo que le pasó al propio Paul Bowles con Jane Auer, que era además dramaturga y escritora, pues es que chocaron, pero se querían mucho, y es un poco la trama, cómo hay un tercero, que es un personaje, un bon vivant, un joven rico y mundano, Tanner, que es el elemento catalizador para que esta pareja explote. Bueno, pues David, ha sido 3 adaptaciones de películas del recientemente fallecido Bernardo Bertolucci, y te agradezco mucho este esfuerzo. Nos queda uno, James Lasdun, 7 mentiras, que no nos ha dado tiempo porque nos tenemos que marchar. De hecho, me están acuciando desde arriba para que nos marchemos. Bueno, David, ha sido un placer, como siempre. A partir de ahora te veremos aquí regularmente. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con las noticias positivas. Oliver y Alcázar unen la experiencia de más de 30 años con la innovación, siendo pioneros en implantología extrema sin injertos de hueso en pacientes, con tratamiento de anticoagulantes con los implantes basales y compresivos, sin uso de bisturí ni puntos, y prótesis definitiva terminada en menos de 3 semanas. Oliver y Alcázar, ¿vale? Siempre innovadores, traen a España los implantes corticales de carga inmediata para casos muy extremos de pérdida ósea sin necesidad de injertos. Oliver y Alcázar adaptan los implantes a su hueso y le devuelven la sonrisa en el mínimo tiempo, con la máxima experiencia y alta calidad asistencial. Tanto si su caso es sencillo o complicado, tienen la solución. Confíe en Oliver y Alcázar y volverá a sonreír.
Vuelta en la redacción abierta de Intereconomía y antes de nada, para que no sigan ustedes linchándome, que están ustedes llamando a la redacción abierta, que están llamando al teléfono del Club de Amigos de Intereconomía, porque están confundiéndose, Julio, se piensan que llevo un lazo amarillo, claro, y estarán pensando, pero este señor, claro, Raquel, lo que tienes que hacer es enfocar y hacer un zoom sobre este lazo amarillo, porque en realidad no es un lazo amarillo, es un antilazo amarillo. No sé si se dan cuenta ustedes de que en realidad no es un lazo, sino que hay un dedo anular bien erigido que está obviamente respondiendo al lazo amarillo. Es un lazo, la antítesis del lazo, es la respuesta a esos que llevan un lazo que viene a significar que este país nuestro no es una democracia, sino es una suerte de tiranía que juzga a los presos que han procurado dar un golpe de Estado desde un punto de vista totalitario. Bueno, pues esa es la respuesta de lacineta.com, con Z, lacineta.com. Es una respuesta en la que ustedes pueden entrar, pueden comprar estos productos, que como digo es la respuesta al lazo amarillo. De manera que no se enfaden conmigo, que no me he vuelto, a pesar de ser valenciano y alguien podría pensar que pertenezco a esa suerte de Narnia que son los países catalanes, yo no me he vuelto independentista, muy a mi pesar. De todas maneras, para los que puedan incorporarse ahora y sigan pensando que me estoy pasando al enemigo, me lo voy a quitar porque si no van ustedes a equivocarse conmigo. La prudencia siempre es un grado. Exactamente. Ahora pasamos a las noticias positivas, las noticias más positivas de la semana, que saben ustedes que tienen que ver casi siempre con iniciativas sociales, iniciativas científicas, iniciativas empresariales y casi siempre procuramos que tengan que ver con nuestro país. Nosotros procuramos dar una imagen de nuestro país porque el resto de medios de comunicación y de los políticos ya suelen proyectar una imagen negativa sobre lo que aquí ocurre. Bueno, pues nosotros, Adrián en particular, que es el responsable de esta sección, lo que procura es ofrecer otra cara, la cara más amable, la cara más positiva de nuestro país, la cara con la que uno se siente más orgulloso. Adrián Arzuaga Laborde. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? David Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, pues Adrián, hoy sé que tenemos un invitado de lujo, ¿no? Sí, un invitado con un nivel técnico incontestable que vamos a dejarle que hable él, porque lo que va a explicar es... hay tanto ruido por ahí que lo que me gusta es cómo David sintetiza la información y nos hace llegar el mensaje, que esa es la clave de la comunicación. Pero antes de decir dos cosas, fíjate cómo es el aluvión de iniciativas que se quieren incorporar a nuestro espacio. Oye, que tenemos incluso artistas. Dice, oye, por favor, oye, que el mundo está, que la cosa está muy mala, como decía Chiquito. Y a ver si, por favor, algo positivo como es el arte. Todo el mundo viene de fuera a España a ver nuestras obras de arte, todos los que van desde España afuera triunfan. Oye, pues ¿por qué no tenemos a un artista de cabecera? En fin, yo creo que son cuestiones que podemos ir planteándolas y... ¿Por qué no me has traído al artista? Porque esto es un anticipo. Ah. Esto es un anticipo para que veamos primero el arte y luego ya hablaremos con el artista. Vale, yo me he confundido porque pensaba que eran perros de raza bulldog y no. No, son carlinos. Son también de presa y son los del rabito ese como sí, enrollado. Y bueno, tendremos ocasión de conocer a Felipe García Bañón, artista español, y hoy como otro artista, pero del mundo de la innovación, tengo el gran placer de presentar a David Muñoz. Que no es el chef de 3 estrellas no, Michelin. No, es con D, claro. David terminado con D. Aquí este David es un tipo serio que se llama David, pero David con acabado en D. Saben ustedes que el otro es David, ¿cómo es? David con David, Z. David Muñoz. Entonces, con Z. Este es David de toda la vida. Una síntesis muy sencilla, a mi modo de entender, y eso es que como soy de pueblo de playa, un verdadero surfero de la innovación, como es para mí David, no es aquel que solo sabe coger olas, porque eso podemos encontrar muchos consultores. El surfero de verdad, el bueno, es el que mira al mar y interpreta, no lo que hay, sino lo que viene. Sabe interpretar los distintos vectores que el mar refleja en base a hay mar de fondo, no hay mar de fondo. Ya no solo coger la ola, sino tener una herramienta que es su conocimiento, pero que esa herramienta le permita adaptarse a las distintas corrientes, distintas mareas, y saber cuándo viene la ola grande, que ya sabemos cuáles son los ciclos de las olas, pues con esta esto se analogía... llama prospectiva, ¿no?
Es decir, la capacidad de alguna manera de prever lo que va a venir, pero no en base a una bola de cristal, sino a conocimientos técnicos. Tiene un conocimiento de tal magnitud que ha intentado sintetizarlo, tampoco tenemos mucho tiempo, en, bueno, pues en poder trasladar al gran público algo que en el mundo de la empresa es vital, y es cualquier iniciativa que lancemos, tanto de producto como de negocio, eliminar al máximo el factor de riesgo. El factor de riesgo es el error, que no funcione. Bueno, pues con esta metodología que se llama Lean Startup es aplicable a cualquier lanzamiento de nuevo producto en un plazo de tiempo mucho más corto, mucho más eficiente. El sueño de todo empresario, ¿no? Exacto. Reducir al mínimo... La mínima expresión, lo que técnicamente se llama el Minimum Value Product, ¿vale? Sabes que aquí nos gusta más... Bueno, pero eso bueno, en castellano sería el puro sentido común o PSC, en este caso. Mira, fenomenal. Entonces yo... O sea, ¿y esto que es una herramienta, Lean Startup, sería una metodología, ¿no? Una forma de trabajar? Sí, Lean Startup es una metodología, viene originalmente de la filosofía Lean que implantó Toyota en los años 50, allá por Japón. Vale, perfecto. De manera que, bueno, pues Lean, como es conocida, es voy a decir, una filosofía, un modo de vida, de trabajo, que su descripción o su frase principal es que lo que hacemos es eliminar los desperdicios a la vez que maximizamos el valor para el cliente, ¿vale? Pero ¿qué significa esto realmente? Pues significa que entendemos las necesidades de nuestro cliente, sabemos lo que le aporta valor a nuestro cliente y nos centramos en ello. Esas actividades que tienen valor son fundamentales para nosotros y hay una serie de actividades que no aportan valor al cliente con lo que las eliminamos, ¿vale? Además nos focalizamos en la eficiencia de los procesos, de manera que el valor fluya a lo largo de todo el proceso, a lo largo de la creación de ese producto o servicio, y finalmente lo que hacemos es creamos un proceso de mejora continua, ¿vale? De manera que vamos aquí vemos en el gráfico un círculo virtuoso, ¿no? O sea, Sí, que cada vez se retroalimenta en lo positivo. Eso es. Eso es. ¿Cómo voy a decir por qué las empresas hace 20 años empezaron a usar Lean? Hace 20 años se centraron en buscar la eficiencia de los procesos, ya que no eran lo suficientemente competitivos en el mercado. Después pasaron, como hemos hablado antes, a mejorar la calidad de sus productos, ¿vale? Y a día de hoy lo que se centran es en sacar los productos de manera lo antes posible, lo más rápido al mercado, ¿vale? Intentando eliminar de la ecuación ese factor de riesgo, ¿vale? Entonces, como normalmente lo hacen es, pensemos en voy a decir una empresa tradicional o un emprendedor que quiere montar algo, pues que tiene un sueño, tiene una visión, ¿no? Entonces piensa en cómo puedo llegar a ello. Entonces, pues crea una estrategia, ¿no? A 3 a 5 años. Esa estrategia... Un plan de negocio, un plan de negocio, y entonces dice... Ya tenemos en la diapositiva anterior... Sí. Vamos a ver la anterior, Raquel, a ver si es posible. Es que justo lo que está hablando representa ese gráfico. Esto Eso es. Entonces, bueno, pues lo que crea es una visión a 3 a 5 años, ¿vale? Donde representa su sueño, dónde quiere llegar. Un ejemplo es el creador de Amazon, ¿no? Cuando estaba ahí en ese garaje, ¿no? Vendiendo libros, dijo, yo quiero crear algo donde un cliente pueda ser capaz de comprar lo que quiera. O sea, al final es el mayor, voy a decir, supermercado del mundo, ¿no? Ya casi lo ha conseguido, está a puntito, ¿no? Entonces, una vez que tienes esa estrategia, ¿no? Y visión a 3-5 años, lo que estableces es tus objetivos anuales ambiciosos. Esos objetivos que son realmente estratégicos y que te van a hacer que puedas llegar desde el punto A al punto B año tras año. Y para conseguirlo tienes que lanzar unas iniciativas que son innovadoras. Sí, ¿vale? Diferentes a las demás para que compren las tuyas. Por una razón muy sencilla. Si yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes, el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Claro. Entonces tengo que lanzar algo de manera innovadora, ¿vale? ¿Qué es para una empresa? Puede ser un nuevo producto, un nuevo servicio. ¿Qué es para un emprendedor que tiene una idea? Pues bueno, voy a crear algo, ¿no?
Y entonces es donde empieza voy a decir, este proceso de innovación y de creación que es Lean Startup. Lean Startup engloba varios procesos dentro de sí, ¿vale? El primero es el proceso donde identificamos la necesidad de nuestros clientes, donde empatizamos con ellos, vemos cuáles son sus problemas, identificamos qué es lo que les duele, ¿vale? Entonces, una vez que hemos identificado de manera clara cuál es su necesidad, pues... Pon un ejemplo, David. Por ejemplo, Pues, identificas la necesidad de un ciudadano. O sea, puede ser, por ejemplo, Rafa quiere vender helados en la playa y se pone en bikini. Eso sería una innovación incremental. Incrementar o todo lo radical. contrario, o igual disuadimos a... Depende en qué playa, Rafa. Depende en qué playa. Eso es innovar. Y no decir, oiga, ¿no? Me meto la cabeza en la boca del lobo. Pon ejemplos concretos, Vale, David, que yo pues- creo que se entenderá mejor esa filosofía. Es una filosofía empresarial, ¿no? Porque, Sí. o sea, esto no está registrado, esto Bueno, no tiene una pues, patente. No, que va. Esto es, que va. Lean Por Startup ejemplo, es una mira, forma de operar. Vamos a poner un ejemplo de algo que conocemos todos, WhatsApp. Vale. WhatsApp. Cuando alguien estaba ideando WhatsApp, lo que pensó es, bueno, los clientes a día de hoy, los consumidores de móviles, pues tienen que pagar para enviar mensajes de texto. Y si pudiéramos crear algo que fuera capaz de poder enviar mensajes de texto de manera gratuita, ahora nos están cobrando 20 o 30 céntimos, ¿no? Entonces, ellos crearon esa plataforma. Y ya existía el app, Messenger. Y ya existía. Pero este llega y se carga a Messenger. Todo el mundo utilizaba Messenger, ni nos acordamos. ¿no? De hecho, por aquel entonces... Tú para ligar lo hacías también, para las chavalas, ¿eh? No, yo me escribía a mí mismo para sentirme acompañado. De hecho, por aquel entonces lo que estaba pegando muy fuerte era el BlackBerry Messenger. Totalmente. Era increíble en verdad. ese momento. Sí, sí, Yo recuerdo amigos míos que se compraban BlackBerry solo para... Y los narcos lo siguen haciendo. para poder enviar los mensajes a través de BlackBerry Messenger, ¿no? Entonces, o existe una necesidad en el mercado, o la creas, o realmente encuentras un problema grave que tiene tu cliente, ¿vale? Entonces, empiezas a desarrollar algo. Si pensáis lo que es ahora Messenger, WhatsApp, en comparación con lo que era inicialmente, puedes enviar fotos, mensajes de audio, documentos, hacer llamadas de voz IP, de todo. Videollamada. Lo del vídeo en el estado para fardar, ¿no? Ya no necesitas Instagram o Facebook, lo tienes integrado, ¿no? Y el otro día en San Sebastián, oye, el peine del viento, justo un oleaje, estado, no he hecho nunca. Y dije, voy a probar. Y todo el mundo, oye, pero qué maravilla y tal. ¿Pero dónde estás? ¿Y lo tienes ahora puesto? Claro, estará en el estado. Es lo único que he publicado. Sí, sí. Bueno, luego lo veo, sí. Los Pero que sifones, sí, WhatsApp identifica una necesidad y ofrece una respuesta que luego va mejorando. Eso es. De hecho esa mejora incremental es lo que se hace a través del proceso de Lean Startup, ¿vale? Una vez que tú tienes esa necesidad, que la sabes, voy a decir que tienes una ligera idea con qué cubrirlo, pero lo que haces es que haces un proceso de ideación. Empiezas a crear muchas ideas, una lluvia de ideas, y al final pues te salen muchas, pero tienes que quedarte con alguna que sea tangible, algo que sea viable económicamente, algo que sea factible tecnológicamente y algo que sea deseable por el cliente, porque si no es deseable no lo vas a vender. Pero fíjate, la gracia es que en lugar de esperar a que WhatsApp pueda hacer lo de las fotos, lo de los vídeos, no sé qué, lo vas modulando. Eso es lo del gráfico, eso que veíamos de los circulitos, es esa bola de nieve que va incorporando elementos de valor y atributos en base a lo que te va orientando el consumidor. Y de esa manera lo sacas antes y además lo sacas de manera más certera. El siguiente paso que das, ya tienes un conocimiento de tu mercado que antes no tenías. Antes ibas un poco, pues, no te voy a decir a ojo de buen cubero, te nutres de cierta información de mercado, pero ahí ya tienes un vehículo ya con ruedas y ahí pues dices, oye, pues ahora le ponemos un alerón para que corra más o discos más grandes para que frene antes. Pero esa es la metodología Lean. Y a mí lo que me gusta es que he estado en muchos entornos donde me han hablado de esto y he salido pensando que sabía menos. Y ayer, que estuve un ratín de nada, dije, por favor, mañana, ¿qué tienes que hacer a las 8? O sea, mañana tienes que estar en Intereconomía, tal cual. Y esto, darle las gracias a Lobo Gris, que es nuestro consultor de altos vuelos, que algún día ya le conocerás. Lobo Gris.
estará partiéndose de risa ahora. Bueno, David, continúa con la explicación, si eres tan amable. Y bueno, una vez que ya tienes, voy a decir, esa idea o esa solución, pues lo que tienes que hacer es prototiparla, crear un prototipo lo más barato posible y lanzarlo al mercado para recoger el feedback de tus clientes. Un ejemplo muy famoso es Zappos. Es una empresa que ya no recuerdo ahora mismo si fue en el año 2011 exactamente, tenían una idea de, oye, yo quiero vender zapatos por internet. Pero claro, si yo compro todo el muestrario de zapatos, a lo mejor tengo que tener un inventario de 5.000 zapatos. Bueno, voy a hacer una cosa, que es lo más sencillo. Bueno, voy a ir a las tiendas que tengo aquí al lado de casa, voy a hacer fotos a cada uno de los zapatos, los voy a colgar en mi página web y una vez que recibo un pedido, sobre demanda, voy a la tienda, lo compro y lo envío. De esa manera, cuando tú creas el prototipo, en ese momento tú lo que no es, tu objetivo no es ganar dinero. Tu objetivo es saber si tu negocio funciona o no funciona y además aprender de tu cliente, de tus clientes, de cuáles son sus necesidades, ¿vale? Vieron que funcionaba, crearon su página web, al final crearon alianzas con diferentes empresas, fabricantes de zapatos y en el año 2016 Amazon los absorbió, los compró. Entonces, ¿estos eran españoles, Zappos? No, eran americanos. Entonces, bueno, pues eso lo que te demuestra es que al final necesitas saber esa información que te da el cliente. Justo pasamos a la segunda fase de tu proceso, es una vez que ya tienes tu prototipo es algo súper sencillo, muy básico y barato. Empiezas a lanzarlo al mercado como hemos dicho antes, empiezas a lanzarlo en diferentes batches o releases de tu producto que se llaman MVP, Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable. Es por lo que tu cliente está dispuesto a pagar y tiene nuevas funcionalidades. Entonces tú tienes establecida una estrategia, ¿vale? Y según el feedback que vas recogiendo de tus clientes, vas viendo si continúas en esa estrategia o si tienes que pivotar y cambiar hacia otra dirección, ¿vale? Los teléfonos móviles. O sea, han ido incorporando y cambiando atributos el iPhone mismo. De hecho, esto es de manual. Si ¿no? os dais cuenta, el iPhone cada 6 meses saca, Apple cada 6 meses saca un teléfono nuevo. Por eso. O sea, no te da tiempo a usar tu teléfono. Y cuando te da tiempo te lo anula, ¿eh? Dice, ala, obsolescencia programada, bye bye. Entonces, bueno, el proceso de Lean Startup lo que establece es que se basa en 3 patas, que es construir, medir y aprender. Construyes el prototipo, lo lanzas al mercado, mides, tienes unos indicadores donde identificas cómo está funcionando ese producto en el mercado, recoges el feedback del cliente, aprendes y haces una nueva iteración y sacas otro nuevo producto al mercado. Así de manera consecutiva hasta que consigues tener un producto que voy a decir que es económicamente sostenible en el mercado porque ya te está dando beneficios, ¿vale? Entonces ahí es cuando pasamos a la tercera fase, que es el escalado, que es a gran escala, ¿vale? Entonces vale, yo tengo un producto, mi cliente lo quiere, tiene todas las características, pues ahora lo que quiero es que sea un éxito y quiero ganar dinero con él, ¿vale? Entonces, y eso se produce en la tercera parte, en el escalado. Eso se produce en la tercera parte. La primera parte, recordemos, es tengo que identificar la necesidad. La segunda parte es identifico la solución y la fabrico. Y en la tercera parte es, ya que la tengo, pues ahora de manera a escala, pues voy a decir, empiezo a venderla a escala. Es como ir probando, mientras vas cocinando, vas probando si está bien de sal, y dices, ¿para qué voy a romper 30 huevos una tortilla si no he hecho nunca una tortilla? Oye, pues la hago con 2, ¿no? Tengo 30 en la nevera, pues empiezo con 2 o con 1, y vas probando, oye, y llamas a tus 5 amigos, oye, ¿con cuál os quedáis? Con esta. Oye, ya la empiezas a poner con cebolla pochada, con cebolla roja. Es el puro sentido común aplicado a la empresa, a los productos, a la creación de nuevo negocio mediante una metodología que te permite, cuando no tienes referencias de estrategia, sobre todo, y aunque las tengas, te permite una senda en la que te permite no salirte en la primera curva, de alguna manera. David, el escalado, entiendo que debe ser la fase, el salto más arriesgado de todo el proceso, porque el escalado es lo que te permite ganar dinero. Eso es.
Pero también requiere una serie de inversiones. De hecho es la parte fuerte en cuestión de inversión. Claro, ¿cómo sabe un emprendedor cuándo tiene que pasar a la tercera fase? Pues cuando su producto, como he dicho antes, es, voy a decir, sostenible. Es decir, hay un momento en el que ya ni te da pérdidas y ya está generando beneficios. Hay un momento en el que tienes que ver, hay una serie de indicadores, como he dicho antes, cada vez que lanzas ese producto al mercado, vas midiendo y entonces, bueno, pues hay varios indicadores clave, pues conversiones, número de nuevos clientes, la tasa de, voy a decir, la tasa de beneficio por cliente. Entonces, estableces un cuadro de mandos, ¿vale?, con esos KPIs y vas viendo cómo va evolucionando tu... Ahí es donde compra Google. ¿KPIs qué es? KPIs, bueno, son indicadores clave que te permiten a ti saber, te permiten medir cómo está funcionando tu producto en el mercado, ¿vale? Y entiendo que con esa información que uno ya ha recogido, el salto a la tercera fase es, no sé si sin riesgo, pero un poco arriesgado. No me respondas ahora, después de la publicidad. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, estamos con David Muñoz. Le preguntaba a David antes de la publicidad que si siguiendo esta metodología, el Lean Startup, el empresario o el emprendedor cuando salta de la segunda a la tercera fase, salta sin riesgos, es decir, ¿tiene la certidumbre que en esa fase de escalamiento va a tener éxito? No. No tiene certidumbre. Sí existe esa incertidumbre, no puede saltar sin riesgo. No, digo que no tiene certidumbre, es decir, que no tiene la seguridad absoluta de que va... No, nunca. Se te ha caído el... No, en el mundo de los negocios no existe eso, nunca. No hay En seguridad. la vida no existe nada. Nunca. Solo una cosa, ¿no? Pero sí lo que hemos hecho es, la hemos acotado. Hemos reducido todas esas variables que estaban, voy a decir, ahí molestando, ¿vale?, para que ese producto no sea competitivo en el mercado, ¿vale? De hecho, esto se basa un poco en, los americanos dicen think wrong, fail fast. Equivócate lo antes posible para conseguir esa información y ir evolucionando. De ahí el éxito de la formulación de las franquicias. Yo no sé hacer algo, pero me han paquetizado la metodología, el conocimiento. Adrián, ¿y tu micro? También se ha caído. Estamos hoy con el Lean, el micrófono le da miedo. Es decir, que esa es la fórmula que están las franquicias que están empleando, ¿no? Es que en el mundo, yo te doy el conocimiento, la infraestructura, el producto. Yo te doy un modelo de éxito, un esquema donde tú le das el contenido y te va a eliminar la grasa y se va a quedar con el magro. Con el solomillo. Con el solomillo. O con la pata, lo que diga el mercado. Claro, pero desde luego vamos a crear un modelo que luego, que lo compren 100 o 100.000, veremos la masa crítica que existe. Pero desde luego va a haber algo que van a querer consumir. Y ahí es, todo esto nos orienta, nos conduce a lo que decías, aprender cuanto antes a velocidad lo más baja posible. Porque si no nos matamos, ¿no? Al final es, oye, cáete, ponte los ruedines de la bici y cáete las veces que hagan falta, pero no a 90 por hora. Claro. Es un poco puro sentido común, pero de aquí de alguna manera, de la mano de David, pues con una metodología y una estructura conceptual tasada y completamente incontestable, que luego hay que aplicarlo a la realidad de cada uno. Que tú cuando ligabas o intentabas, llegas a tener esto y vamos, no vuelves a casa hasta el jueves, ¿eh? Intentaba y no voy a decirte que sin éxito, porque te mentiría. Yo creo que has puesto un ejemplo muy ilustrativo de una franquicia. Es una empresa que ya ha pasado por todo ese proceso. Eso es. Y ya no te garantiza el éxito, pero está muy cerca. Es decir, porque también hay franquicias que montan el restaurante, el mismo restaurante que tiene un éxito tremendo en un barrio, lo montan en otro, debería. Sí, pero la patata frita no se te va a quemar. Porque sabes que son 15 segundos a esta temperatura, con este tipo de patata y con este aceite. Punto. Otra cosa es que el vecino sea vegano. Claro. O que sea, yo que sé, ¿no? Coño, que nos hemos montado aquí un Foster Hollywood y resulta que es el barrio de los veganos. Pues la hemos pero cagado. esa parte de la arquitectura conceptual del modelo, esto permite eliminar de la ecuación al máximo el factor riesgo.
Eso es muy importante. Nos queda un minuto, David, por si quieres añadir alguna cosa más. El modelo se llama Lean Startup. Si quieres saludar a tus amantes, en fin, este es el momento. ¿Dónde puede la gente, si que le interese el modelo, dónde puede contactar contigo? Bueno, pues a través de LinkedIn. ¿Por ejemplo? David Muñoz Sánchez. Y bueno, pues si necesitan cualquier soporte o ayuda, pues a día de hoy Lean Startup es algo tan conocido que metes en Google, lo escribes en Google y te sale muchísima información. Lo importante es saber cómo aplicarlo. Como todo, hay cocineros buenos y malos, y David es de los buenos. Claro. Sí, usted puede conocer la teoría, puede empaparse la teoría, pero David se ha pasado por las manos el proceso, no con una ni con dos, sino con varias empresas. Surfero de la innovación. Muy buena metáfora. David Muñoz, ha sido un placer. Mil gracias por estar aquí en la redacción abierta. Muchas gracias por invitarme. Adrián Arzuaga, Adriancho. Como siempre. Ha sido un placer, como siempre. Es un placer, además, que traigas estos invitados tan fantásticos y tan maravillosos. Esto es el aperitivo del próximo invitado. Estos perretes tan bonitos, que son en sí mismos 2 pequeñas obras de arte. El próximo martes, con Adrián Arzuaga, en la redacción abierta. Les dejo con el informativo de Intereconomía. Buenas tardes.